Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Se ha instalado la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Asunción, en Paraguay. Está la crisis boliviana, una crisis que se desarmó de inmediato, pero no sabemos qué raíces tiene ni qué connotaciones tiene. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Latinoamérica, de lo que está ocurriendo con Argentina, que ha hecho reparos a las declaraciones, a las resoluciones que se pretenden adoptar en esta 54ª Asamblea General que se celebra en Paraguay. Vamos a hablar de Venezuela, tiene elecciones el próximo mes de julio, y vamos a conversar de los equilibrios de poder en Latinoamérica. Estamos con un abogado que fue secretario privado del presidente Andrés Rodríguez, que ha sido diputado, que ha sido embajador ante la OEA de su país, representante ante organismos especializados de la ONU y ante la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Ha sido presidente del Comité Coordinador de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Canciller de su país entre 2013 y 2018. Actual miembro titular del Tribunal Permanente del Mercosur. Su país es Paraguay. Ex canciller de Paraguay, Eladio Loaizaga, nos acompaña en esta oportunidad y desde ya le agradecemos estar con nosotros y con ustedes. Muchas gracias por estar por acá con nosotros conversando frente a toda Latinoamérica. Muy buenas tardes, señor Tomás Mochiati. Para mí es un placer, un gusto de estar en contacto con usted, con Bio Bio y con TN24 y poder en forma conjunta tener una visión de cómo estamos viviendo en el continente y los cambios que últimamente se están experimentando. 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Asunción, en Paraguay. Y todo centrado de inmediato con lo que estaba ocurriendo en La Paz, en Bolivia, donde en las últimas horas hubo una sonada militar, con militares en las calles, lo que se ha repetido tantas veces en Latinoamérica, con un vehículo militar rompiendo la puerta del Palacio Presidencial y finalmente con militares que han sido detenidos, y ni más ni menos que el general Juan José Zúñiga, comandante en jefe del ejército, además de un almirante. ¿Cuál es la visión que usted tiene, cuál es el análisis que usted hace de la situación boliviana? Bueno, yo creo que esto se produjo en un momento muy sensible. Digo sensible porque uno de los pilares que se estaba trabajando y que se está trabajando en este 54º periodo de sesiones es el tema de la democracia. Y los delegados, cancilleres que han estado interviniendo el día de ayer se referían justamente a la consolidación democrática en nuestro continente, la situación que se vive en algunos países, tales como el caso de Nicaragua, como el caso de Venezuela, lógicamente Cuba, y en un momento dado se tiene la información
de que existía un golpe en Bolivia, donde un general había tomado la plaza frente a la Casa de Gobierno y exigiendo o señalando, mejor dicho, que habría una serie de cambios estructurales en el gobierno. Enseguida, lógicamente, hubo la reacción, comenzando por el secretario general, el señor Almagro, quien al recibir la información se expresó en el sentido de apoyo a la democracia boliviana, la condena a esta actitud de este general y por sobre todo el apoyo al presidente Arce en la misma dirección lo hicieron los demás cancilleres y delegados que estuvieron presentes, porque imagínate en una Asamblea General de la OEA que uno de sus Estados miembros esté sufriendo la posibilidad de un golpe de Estado, no es nada fácil y una noticia alentadora, muy por el contrario. Y lo que señalaba, qué es lo que pasó detrás hasta el momento, es todo una incógnita porque ahora existen algunas declaraciones del general con respecto a lo sucedido que, eh, en fin, debería aclararse esto y que la población boliviana sepa exactamente qué ha pasado y también así como la sociedad internacional, porque hoy en día ya no puede pasar desapercibido como en el pasado situaciones de esta naturaleza que quieren quebrantar un proceso constitucional democrático. Bueno, recordemos lo que ha pasado, ¿no? Yo diría que Bolivia es uno de los países institucionalmente más débiles de Latinoamérica y sabemos también que a lo que usted se refiere es que el general Zúñiga dijo que había sido engañado, que fue el presidente Arce el que le pidió realizar todo esto para afirmar su gobierno, que está con problemas de opinión pública, de apoyo popular. Y resulta que después él se sintió engañado. Me dijo que el presidente que yo hiciera esto. Y fue raro porque fue un diálogo extraño el que ocurrió en el Palacio de Gobierno entre un presidente y el general que está ahí, que está sublevado. Él dice que fue toda una pantomima, una especie de actuación. Llegaron unos políticos que le golpeaban los vidrios a los vehículos militares, extrañísimo. Y finalmente, a lo mejor él fue fruto, este general, de una encerrona en el término de que le dijeron que hiciera algo, no debiera haberlo hecho obviamente, pero al final podría haber sido engañado y que esta es una actuación del mismo presidente Arce. Recordemos la lucha que hay con Evo Morales. Arce fue el delfín de Evo Morales y Así es. después se pelearon y resulta que ahora Evo Morales quiere de nuevo ser presidente por cuarta vez. Los militares dicen que esto sería inconstitucional. O sea, es la debilidad institucional completa la que está reflejándose en todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Yo no quisiera entrar a afirmar o tomar como una declaración, eh, digamos, seria de lo que señalaba el general, porque realmente esto, como bien lo señalaste, en cuestiones de hora sucedió y en cuestiones de hora terminó, ¿verdad? Y es todo muy raro porque cuando se da una intentona de un golpe de Estado, generalmente van hasta el final, a menos que exista una oposición y una manifestación de la sociedad en contra y bueno, ya tiene consecuencias hasta mortales, ¿verdad? Cosa que uno no quiere y lo que señalás es muy cierto. La institucionalidad democrática en nuestra región todavía está un poco débil, ¿eh? Hay situaciones en las que uno puede observar. Yo fui jefe de misión electoral en Guatemala de la OEA, también fui en Colombia y en el Perú, y saqué una conclusión de que para que tengamos realmente una democracia bien consolidada se necesitan instituciones fuertes, respetadas y por sobre todo los órganos electorales tengan que realmente ser totalmente independientes y sin ningún tipo de injerencia política provenga del poder que provenga, ¿verdad? Porque hoy últimamente llegamos
a la presidencia y luego ¿qué buscamos? Buscamos la modificación de nuestras constituciones o la interpretación constitucional para seguir en el poder. Y eso hace que realmente las instituciones se debiliten y la democracia, por supuesto, más. Bueno, recordemos que en Bolivia, solamente como un tema de contexto, la anterior presidente, Yanine Áñez, está en la cárcel. En Perú, Así es. el anterior presidente, Pedro Castillo, está en la cárcel de Barbadillo. O sea, esto es Latinoamérica también. Es una realidad incontrarrestable en el sentido de que hay problemas institucionales. Y ahora, en Asunción, para la la 54ª Asamblea de la OEA, hay problemas en las resoluciones que se están adoptando, que se negocian antes. Sabemos que hay proyectos de resolución vinculados a la democracia y el medio ambiente que han sido criticados y no está el voto de Argentina. Principalmente, por ejemplo, en la necesidad de contar con una perspectiva de género y étnica en los asuntos abordados por la organización. Va a haber humo blanco, como dicen en el Vaticano, y no humo negro o gris, después de esta reunión en Asunción. Mira, yo creo que en este tema las resoluciones siempre hemos tenido este tipo de dificultades y hay otros temas todavía mucho más sensibles que también están siendo debatidos. Y las decisiones se toman por mayoría. Un Estado puede votar en contra, pero eso no, no genera una nulidad o un rechazo a esa resolución en general. Lo que normalmente hacemos en los países cuando no estamos de acuerdo con ciertos párrafos o ciertas resoluciones, al pie de página normalmente se ponen las razones, ¿verdad?, por la cual esta delegación no ha otorgado su voto favorable o se ha opuesto, ¿verdad?, a esa aprobación de la resolución. Pero en el caso argentino, como lo señalabas, ¿verdad?, hemos visto que hay lógicamente hubo cambio político, de signo político muy grande, y entonces eso se refleja en estas reuniones, especialmente en el marco de Naciones Unidas, perdón, en el marco de la OEA. Y yo te diría que esto tendrá que seguir negociándose y muchas veces se pasan hasta ahora de las madrugadas para los efectos de poder consensuar una resolución que transmita lo que los estados partes de la Organización de Estados Americanos queremos para nuestra región. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar algunas preguntas planteadas para después de la pausa. La primera, no por Paraguay, sino por ese lugar en específico. ¿Es conveniente que esta Asamblea General de la ONU se haga en una sede de la Conmebol? Primera pregunta, para los que miramos de afuera, como símbolo estoy hablando. Lo segundo es si no hay una excesiva influencia norteamericana en la OEA. Lo tercero, el gran problema en Latinoamérica, uno de los grandes problemas sin duda, es el narcotráfico y crimen organizado. ¿La OEA ha sido lo suficientemente fuerte y ejecutiva para combatir eso? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
conversamos con Eladio Loaizaga, ha sido canciller de Paraguay, pero también diputado, también presidente del Comité Coordinador de la OMPI, embajador ante la Organización Mundial de Comercio, y es actualmente miembro titular del Tribunal Permanente del Mercosur. Y la pregunta quedó planteada a propósito de esta reunión que tiene la Organización de Estados Americanos en Paraguay. La reunión es en la sede de la Conmebol, y la política, los organismos internacionales, en realidad también viven de los símbolos, de las decisiones simbólicas. ¿Es bueno reunirse ahí, en la Conmebol? Bueno, yo entiendo del por qué tu pregunta, Tomás, ¿verdad? Bueno, Quiero señalar, yo no quiero ni siquiera dejar esto en blanco. No, porque en algún no, momento todos los señores que estaban ahí cayeron presos, incluyendo el chileno. Así que fueron el chileno, el mexicano, el venezolano, todos. Entonces, por eso la pregunta. entiendo perfectamente y yo te diría de que el motivo por el cual se hace en la Conmebol es un centro de reuniones muy importante, toda la infraestructura que presenta y la seguridad también que otorga el espacio de la Conmebol. Efectivamente, la Conmebol tuvo sus dificultades, como lo señalás. Entiendo que hoy en día eso de alguna manera se ha limpiado, ¿verdad? Pero el objetivo de haberlo llevado a la Conmebol es la comodidad, puesto que tiene al lado también un hotel, el Hotel Bourbon, que facilita el alojamiento de los delegados y no hay tanto desplazamiento de un hotel a otra sede de la reunión. O sea, yo particularmente te señalo que no le veo mucha dificultad ya en el año 2014, cuando tuvimos la segunda vez que Paraguay era sede de la Asamblea General. También lo hemos hecho en la Conmebol bajo ese criterio de seguridad y para facilitar el movimiento de los delegados y cancilleres. Con respecto a la pregunta que me había hecho, si la OEA ha sido efectivamente suficientemente eficiente con respecto a la lucha contra el crimen transnacional, ¿verdad? Creo que, en primer término, la OEA somos los Estados partes. El secretario general es una persona, un gerente, digamos, de la organización con ciertas iniciativas políticas, pero la Organización de Estados Americanos es lo que los Estados miembros queremos. Y justamente uno de los temas que el Paraguay propuso para esta asamblea es el tema del crimen transnacional organizado, tráfico de drogas y todo lo que implica ello, ¿verdad? Porque vos hablabas de la fuerza de las instituciones y hoy en día sabemos y existe una gran preocupación de que el crimen transnacional organizado últimamente también se penetra en algunos estamentos políticos y lógicamente eso hace que tengamos que estar más atentos y tener instituciones fuertes y tener una cooperación regional en este caso, para luchar contra este flagelo que nos cuestiona y nos trauma a casi todos los países de América Latina. Ahora, con relación a lo que decías de la presencia de Estados Unidos o la influencia de Estados Unidos en el marco de la organización, creo que yo particularmente no veo una presencia muy activa en el sentido de querer tener un liderazgo sobre políticas que puedan considerar ellos prioridades, ¿verdad? Y eso se ve en temas que se discuten en el marco del Consejo Permanente y también ahora en la propia Asamblea General. Y sin embargo, los países tienen la libertad de expresarse sobre los temas que consideran sensibles para ellos y quizás no tengan o tengan alguna controversia con Estados Unidos. Miguel Díaz-Canel no lo ha pedido, pero si lo pidiera,
Cuba tendría, o sea, ¿usted es partidario de que Cuba reingrese a la OEA o no? Bueno, mira, tú hablabas de Venezuela. Venezuela se retiró, Nicaragua se retiró, sabemos qué gobierno tienen, ¿verdad? Cuba, la misma situación, ahí no existe democracia, no existe libertad de expresión, no existe lo que sería lo básico de un derecho humanitario. Creo que para participar de un escenario de esta naturaleza, tenemos que ajustarnos a lo que establece la Carta Democrática. La Carta Democrática es una decisión que se adoptó en Lima, donde se establecen que los Estados miembros de la organización deben respetar el derecho de sus compatriotas a elegir, a ser elegido, respetar los derechos humanos, eh, convivir democráticamente, la separación de los poderes, y creo que ese es una, ¿cómo te diría? Es una condición sine qua non para que efectivamente un Estado pueda conformar una sociedad democrática como la que queremos tener en toda nuestra región. Hay elecciones en Venezuela, ahora a fines de julio, el 28 de julio. Eh, Recordemos que fue inhabilitada María Corina Machado, la candidata de la oposición, el candidato es Edmundo González Urrutia. Todas las encuestas, todas, indican que hay una diferencia enorme en favor del candidato de la oposición respecto de Nicolás Maduro, que va por la reelección. La encuesta más conservadora, 15 puntos de ventaja, y otras encuestas que dicen hasta 30 puntos de ventaja. Eh, Debiera ganar entonces el candidato de la oposición según las encuestas. ¿Qué va a hacer la Organización de Estados Americanos una vez más con todo lo que ha pasado en Venezuela? Sabemos que no es miembro de Venezuela, pero ¿qué va a hacer si es que nuevamente en Venezuela Nicolás Maduro se impone y las elecciones no son claras en cuanto al recuento de votos? Mira, a mí me tocó relaciones muy especiales con Venezuela, y te comento brevemente una situación que vivimos en el 2015, cuando se toman las primeras medidas del presidente Obama con respecto a Venezuela y el riesgo que corría para la seguridad. Nosotros estábamos en Quito, Ecuador, en una reunión, y con la canciller María Ángela Holguín, el ex de Colombia, el ex canciller Gonzalo Gutiérrez del Perú, y yo, hemos hecho una propuesta de que efectivamente se iba a sacar una resolución llamando la atención de la aplicación extraterritorial, etcétera, etcétera, pero a condición de que también se sacara una resolución en donde Venezuela se comprometía a las elecciones parlamentarias del 2015, de diciembre del 2015, y se sacó esa resolución y se llevó adelante esas elecciones, y perdió el oficialismo, quedando el Parlamento en manos de la oposición, y después todo lo que vino. Eso facilitó esa situación. Y yo creo que honestamente no correrían ese mismo riesgo del 2015. Ahora, ¿qué pasaría si no reconocen los resultados, o sucede algo inesperado en las últimas semanas, como la inhabilitación otra vez del candidato? Bueno, somos los estados partes, los países, los 34 países o 32 países en este momento, quienes tendrían que llamar a una sesión extraordinaria de cancilleres y tomar una decisión, ¿verdad? Porque hoy Venezuela, si bien no pertenece ya a la Organización de Estados Americanos, pero nosotros como países que estamos apegados a la democracia, no podemos quedarnos callados, habría que hacer alguna acción, pero vuelvo a repetirte, depende de los estados, depende de Paraguay, depende de Chile, depende de Perú, depende de Colombia, depende de México, Canadá, Honduras, Guatemala, ¿verdad? Todos ellos. Pero da la impresión que América Latina está totalmente dividida. Yo no recuerdo una época en que se hayan insultado de manera tan pública, tan reiterada
los presidentes. O sea, ni siquiera Fidel Castro, en tiempos de la Guerra Fría, en tiempos donde estaban enfrentados los bloques, Fidel Castro es un señorito, pero un señorito en comparación a los presidentes actuales por el lenguaje que usan, el vocabulario, las insidias, incluso públicas, que se lanzan unos con otros. ¿Qué Latinoamérica es esta? Cuando resulta que Lula apoya a Maduro y le dice, oye, si el problema suyo es un relato, usted lo explica mal, es un problema de cómo lo explica. Entonces, ¿Latinoamérica no tiene unidad o sí? No, yo comparto lo que señalas y te agrego algo más que no se daba en América Latina, por lo menos si se daba bajo la mesa. Fíjate que hoy los jefes de Estado toman posiciones con candidatos de X país, ¿verdad? ¿Por qué? Por una identidad ideológica, una simpatía personal. Y siempre hemos hablado y hemos proclamado que en América Latina uno de sus principales eh, pilares es el principio de la no intervención. Pero acá hemos visto que se han permitido incluso operar desde el territorio de un país campaña electoral y eso no está bien. Eso no está bien como bien y eso hace, ¿verdad? Que antes de unir, dividirnos cada vez más en nuestra región. Voy a dejar la pregunta planteada, vamos a hacer otro alto. Yo tengo la impresión que Brasil se está alejando de Latinoamérica, el gigante brasileño. Le interesan más los BRICS. Y además porque Brasil siempre fue una realidad aparte, tiene una lengua distinta y es un país casi continente y da la impresión que se aleja. Y por otro lado está el problema del Mercosur. Hay una reunión ahora del Mercosur, de los jefes del Mercosur, y resulta que da la impresión que el Mercosur también está trizado, está quebrado. Se van a reunir además Milei con Lula y yo no sé qué se van a decir. No tengo idea qué se van a decir, pero va a ser duro. Hagamos un alto, volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Eladio Loaizaga y la pregunta quedó planteada. Quiero explicar la pregunta. En el G7, hace poco en Bari, en Italia, hubo una frialdad enorme entre el presidente argentino Javier Milei y el presidente Lula da Silva, el presidente de Brasil. ¿Y por qué esta frialdad? Porque dijo Lula, no conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Solo quiero que pida disculpas. Yo quiero a Argentina, a su pueblo, pero él a mí disculpas. Entonces, algunos recordaron el diálogo que tuvo en algún momento con Jaime Bailey, el periodista peruano. Lula le preguntó a Milei, un comunista, dijo Milei. Un comunista y un gran corrupto, ¿no? Le dijo Bailey. Obvio, por eso estuvo preso. Resulta que ahora se tienen que encontrar a propósito del Mercosur. Digo esto porque me da la impresión que además de estas relaciones personales quebradas, yo tengo la impresión que el Mercosur tiene trizaduras y yo no sé si esas trizaduras son de la envergadura suficiente para que la falla sea estructural.
Buen análisis y buena consulta la que me haces. Realmente yo también me hago esa pregunta que pasará aquí en la próxima, el día 7 y 8 de julio, en la reunión del Mercosur, donde los cuatro presidentes normalmente se reúnen en una sala privada antes de iniciar todas las sesiones. Y bueno, yo esperaría que en esa ocasión pudieran limarse estas asperezas que bien lo señalás, ¿verdad? Es una pena porque la relación personal de los jefes de Estado es extremadamente importante, porque muchas cosas institucionalmente se trabajan, a veces no se avanza, pero la voluntad política de los jefes de Estado en estos procesos sí importa e importa mucho. Y en el Mercosur estamos con una situación un poco eh, no digo complicada, pero sí posiciones encontradas, por ejemplo el caso de Uruguay, que alienta una negociación directa con la República Popular de China. Nosotros tenemos una resolución en el Mercosur donde y el propio protocolo de Europreto habla claramente de que las negociaciones se hacen entre los cuatro estados con la contraparte, ¿verdad? Y por otro lado, hoy tenemos Brasil, como bien lo señalás, que da mucha prioridad al BRICS, ¿verdad? Y sin embargo, en el campo de Mercosur expresa su compromiso y el presidente Lula hizo un esfuerzo con la presidenta de la Comisión, Van der Leyen, a los efectos de poder concluir definitivamente este acuerdo que hemos llegado de palabra, ¿verdad? En los papeles. No se firmó nada, pues en la realidad no se firmó nada, pero sí se acordó que eso era el acuerdo que se aprobaría, pero posteriormente nace un protocolo nuevo en materia medioambiental que lógicamente frenó todo y en este momento será también una un tema que tendrán que considerar los jefes de Estado y los cancilleres aquí en la próxima reunión de Mercosur y tomar alguna decisión definitiva. Claro, Francia y Holanda se oponen al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Son países que se han opuesto duramente. Pero, para terminar, las trizaduras existen entonces en el Mercosur, trizaduras importantes en estos momentos. Bueno, mira, no te diría si es decir, importante. Yo creo que siempre tuvimos diferencias en el Mercosur que fueron solucionándose, fueron acordándose. Y ahora yo creo que en esta reunión del Mercosur, con la situación que vos planteás, tenemos que encontrar una salida que pueda, de alguna manera, retomar un Mercosur dinámico en todo lo que hace especialmente a su relacionamiento externo para buscar nuevos acuerdos que permitan al Mercosur entrar en el mercado internacional como tal. Eladio, le agradezco muchísimo esta conversación para NTN, para BioBio en Chile y en algún momento en el futuro a ver si volvemos a conversar acerca de la situación en Latinoamérica. Con todo gusto, muchas gracias Tomás, siempre a las órdenes y te deseo todo lo mejor. Muchas Muchas gracias. 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 Eduardo Loaizaga, ex canciller de Paraguay, con ustedes en esta nueva entrevista en BioBio y NTN. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mogiati.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.